La primera vez que mi abuelo me habló de la dictadura, no empezó con fusiles ni con discursos, empezó con un roscón. Yo tendría 8 años. Era enero. La mesa olía a azúcar tostada y a ralladura de naranja, y la corona dorada del roscón brillaba como si fuera una promesa. Mi abuelo me guiñó un ojo. Si te toca la figurita, tendrás suerte todo el año. Yo mordí con ganas, y sentí el crujido duro de algo entre los dientes. No era la figurita, era el haba. Me entró una rabia infantil, esa sensación pegajosa de injusticia, y mi abuelo soltó una carcajada que no encajaba del todo con el momento, porque justo entonces, mientras yo escupía el haba en la servilleta, alguien golpeó la puerta del vecino con los nudillos como si fueran martillos. 3 golpes, silencio, otros 3 golpes, y luego esa voz grave, sin prisa, como una suela sobre la garganta. Abra en nombre de la autoridad. Mi abuelo dejó de reír, se quedó mirando el roscón como si fuese un mapa, y susurró algo que nunca olvidaré. Hay tradiciones que se celebran, y otras que se usan para sobrevivir, porque ahí está el contraste que nadie te cuenta en los álbumes familiares. Mientras la mesa se llenaba de dulce y de risas, fuera, también existía el miedo, como un olor que no se quita. Y lo peor, o lo más extraño, es que muchas de esas fiestas, esos rituales de familia, esas canciones y comidas que hoy hacemos casi en automático, nacieron o se endurecieron ahí, en ese tiempo, un tiempo gris, un tiempo de misa obligatoria y hambre real, un tiempo donde una sonrisa podía ser un gesto de rebeldía o de camuflaje. Quédate hasta el final, porque lo que empieza con un haba y una puerta golpeada termina con algo mucho más grande. Una Navidad en 1980, la que un Belén escondió un secreto, una Nochevieja donde 12 uvas se convirtieron en un código, y un feliz fiesta, dicho demasiado alto casi le costó a una familia algo más que la cena. Ahora imagina España como una casa inmensa, con las persianas medio bajadas, una casa donde, por dentro, la familia intenta mantener la vida normal. El puchero, la radio, los niños corriendo, la abuela que manda callar con una mirada, y por fuera, en la calle, un país vigilado, con cartillas de racionamiento, con silencios que pesan más que las palabras, con un noticiario que te dice qué debes pensar antes de que tengas tiempo de sentir. La época de Franco no fue una sola cosa, fue una década tras otra de cambios. Posguerra y hambre, luego propaganda y control, luego el espejismo de la modernidad, los coches, los turistas, las fotos en color, pero en todas esas capas hubo una columna vertebral que no se movió. La idea de que la familia y la religión eran la vitrina y el candado al mismo tiempo, y ahí aparece el truco, el que casi nunca se dice en voz alta. El régimen no solo reprimía, también empujaba a que ciertas fiestas se celebraran como Dios manda, empujaba a que la casa fuese un pequeño estado, con sus normas, su moral, su «qué dirán», y sin querer, o queriendo, convirtió celebraciones íntimas en escenarios públicos, la mesa del comedor en un altar, la procesión en una demostración, la Navidad en una postal oficial. Pero la gente, incluso cuando la obligan a sonreír, siempre encuentra un borde por el que colarse. Y ese borde muchas veces fue la tradición. Piensa en la Semana Santa. Tambores que suenan como un corazón gigante. Capirotes que transforman a personas en sombras. Cirios que derriten cera como si derritieran años. Bajo el franquismo, la Semana Santa se volvió un escaparate enorme de catolicismo y orden. Las procesiones tenían un peso político además de religioso. Mostraban disciplina, unidad, obediencia, y sin embargo, para miles de familias seguía siendo otra cosa. La excusa para reunirse, para cocinar como siempre, para ver al primo, que venía del pueblo, para llorar lo que no se podía llorar en público. En mi familia, la Semana Santa no era solo incienso, era el sonido de mi bisabuela batiendo torrijas como si estuviera golpeando el aire con una promesa. Mientras haya pan, aunque sea duro, habrá torrijas. Y eso, dicho en los años del hambre, era casi una provocación. Porque sí, hubo años en los que el hambre era un personaje más en la casa. No era metáfora, era la olla vacía, era el aceite medido como si fuera medicina, era la carne convertida en recuerdo y la fruta en premio. La cartilla de racionamiento no era un papel, era una jaula de papel. Y en esa jaula, las fiestas familiares eran una fuga breve. Una ventana abierta 5 minutos, la Navidad, por ejemplo. La Navidad sobrevivió
porque estaba bendecida por el discurso oficial. Familia unida, nacimiento sagrado, villancicos, misa del IAI, gallo, obediencia, humildad. Perfecto para la imagen. Pero la Navidad real, la de cocina y manos, era otra cosa. Era un turrón partido en trozos ridículamente pequeños para que alcanzara para todos. Era una naranja compartida como si fuera oro. Era un anís que ardía en la garganta y calentaba más que la estufa. Era la abuela diciendo, coman, coman, mientras ella apenas probaba, y aquí viene la primera imagen que se te queda pegada. Y perdona, pero hay que verla para entenderlo. Una mesa con mantel limpio, pero debajo del mantel, escondido, un trozo de pan duro guardado por si mañana. Celebración arriba, supervivencia abajo. Esa doble vida. En esa España de doble fondo, los niños seguían pidiendo regalos, y los Reyes Magos seguían llegando. El Día de Reyes fue una de esas tradiciones que no solo sobrevivieron, se volvieron una especie de respiración colectiva, porque el 6 de enero era la promesa de que algo podía llegar de fuera. Una sorpresa, un juguete, una bolsa de caramelos, y cuando todo lo demás estaba controlado, lo que se leía, lo que se cantaba, lo que se decía, la ilusión de un niño era un territorio difícil de conquistar. Podías vigilar una plaza, pero no podías vigilar un sueño. Sin embargo, incluso esa ilusión tenía dientes. En algunas casas, los regalos no eran regalos. Eran lo que se pudo. Un camión de madera sin ruedas, una muñeca sin brazo, un libro con páginas arrancadas, y aún así, los niños hacían como que era magia. Esa capacidad de inventar alegría con nada es hermosa y es triste a la vez. Te da satisfacción porque sí, esto va de fiestas familiares reales. Te da interés porque quieres saber cómo se celebra cuando todo aprieta. Y también, si eres honesto, te da un punto de asco, un rechazo físico, al pensar que alguien, en algún despacho, pretendía controlar hasta el modo en que una familia se sienta a partir un roscón, y el roscón vuelve. El roscón, con su figurita y su haba, se convirtió en una metáfora perfecta de aquellos años, porque la tradición dice, la figurita trae suerte, el haba te hace pagar el roscón, es un juego, es risa, pero en la posguerra el pagar tenía otro tono. En la posguerra, pagar era quedarse sin trabajo por una frase, pagar era un chivatazo, pagar era una visita nocturna, pagar era el miedo metido en el armario, junto a los abrigos. Mi abuelo, años después, me explicó que en su barrio, el roscón se cortaba con una solemnidad rara. Todos miraban la miga como si buscaran más que una figurita, porque a veces, en tiempos de control, cualquier cosa pequeña, una nota, un papelito, una señal, podía significar una cita, una advertencia, una salvación, y aquí empieza nuestra historia de verdad, la que se mete en la carne. Año 1947, Madrid, frío que muerde, un piso con techos altos y paredes demasiado finas, una cocina donde el vapor de un guiso pobre empaña el cristal, una familia alrededor de una mesa que parece demasiado grande para tan poca comida. En esa mesa está Carmen, mi bisabuela, joven entonces, con las manos rojas de lavar en agua helada. Está su marido, Luis, con la mirada cansada de quien mide las palabras, y está su hijo pequeño, Miguel, el que años después sería mi abuelo. Es diciembre, no hay lujo, pero hay una obsesión, que parezca Navidad, que el niño tenga un momento, que haya una canción, que exista una chispa. Carmen ha conseguido un poco de miel. No preguntes cómo. En esos años, conseguir era un verbo que incluía secretos. Ha conseguido pan duro, un chorrito de leche, y con eso fabrica algo que en otras casas sería postre, y aquí es milagro. Torrijas. Mientras las fríe, el aceite chisporrotea como un aplauso diminuto, y ese sonido es tan feliz que da rabia, porque justo ese mismo sonido también se parece, demasiado, a los disparos que algunos todavía tienen grabados en la memoria. Luis baja la voz, siempre la baja. Incluso cuando no hay nadie, la baja como si la casa tuviera orejas. Este año, dice, ni una palabra de más, ni un comentario, ni una broma. Carmen asiente sin mirarlo, porque en esa casa hay un pacto silencioso. Proteger al niño, hacerle creer que el mundo es estable, que la fiesta existe por sí misma, que los villancicos son solo villancicos. Pero el niño, Miguel, mira la ventana, mira el patio interior, y escucha cosas. Los niños escuchan aunque nadie les explique. Esa noche, en lugar de poner un adorno caro, Carmen hace una cosa que parecía pequeña y fue enorme. Saca una caja con figuras de barro, un Belén antiguo, heredado, pastor, oveja, molino, estrella,
y lo coloca con cuidado, como quien monta un teatro. El Belén era tradición, era inocente, era religión, era correcto. Y por eso mismo era perfecto, porque nadie sospecha de un Belén, nadie acusa a un Belén, nadie registra un Belén con furia, salvo que tenga un motivo. Carmen coloca al niño Jesús en la paja, pero deja un hueco mínimo, invisible desde lejos, debajo del musgo. Ese hueco no es para una figura, es para un papel. Cuando Miguel se acerca, Carmen le sonríe. Mira, hijo, este año el Belén va a estar más bonito que nunca. Y el niño siente orgullo. Se siente parte de algo. Se siente seguro, satisfacción. Esto es lo que viniste a buscar. Cómo una familia celebraba, qué ponían en la mesa, cómo montaban el Belén. Pero escucha esto. Ese hueco bajo el musgo no es decoración, es un escondite. Luis abre la puerta solo una rendija cuando llaman. Siempre una rendija. En el pasillo aparece un hombre con un abrigo demasiado grande, tiene la cara de quien no duerme bien. No entra del todo, no se quita el sombrero. ¿Lo tienes? Pregunta sin saludo. Carmen no habla, solo limpia sus manos en el delantal, se gira hacia el Belén, levanta el musgo con una naturalidad que parece aprendida de memoria, y saca un papel doblado tantas veces que ya es casi una semilla. Se lo entrega al hombre. El hombre lo guarda como si fuera un animal vivo. Gracias, dice. Feliz Navidad. Lo dice como si fuera una contraseña, como si feliz fuera una palabra peligrosa. Y aquí viene el primer twist. Las tradiciones que el régimen presumía como la esencia de España, la Navidad, el Belén, la familia, también podían convertirse en el lugar exacto donde se escondía lo que el régimen quería borrar. El Belén era un escenario y una trinchera, un pesebre y una caja fuerte. Miguel, el niño, no entiende nada, solo entiende que los adultos están raros, y que la Navidad tiene un aire tenso, como si alguien hubiera apretado una cuerda invisible en la habitación. Esa misma noche, Carmen corta unas cáscaras de naranja y las pone cerca del brasero para que perfumen la casa. Es un truco antiguo, barato, pero efectivo. La casa huele a fiesta, aunque la despensa esté triste. Luis, por un segundo, se permite una sonrisa. Se acerca al niño. Mañana cantaremos, le dice. Villancicos. Miguel se emociona. Para él, eso es el mundo. Cantar, comer algo dulce, ver el Belén, y sin saberlo, esa emoción es lo que mantiene a la familia en pie. Pero el aire cambia otra vez cuando, desde la calle, sube un sonido. Botas, muchas, un paso rítmico, duro, como una música sin melodía. Luis apaga la radio, Carmen deja de moverse. Miguel mira a sus padres y por primera vez siente algo que no sabe nombrar. Un frío distinto al del invierno. Alguien golpea una puerta abajo, no la suya, la de otro vecino. Aún así, en esa casa se quedan inmóviles, como si los golpes fueran en su propio pecho. 3 golpes, silencio, otros 3. Y de nuevo la frase, esa frase que en tantos hogares sonó como sentencia. Abra en nombre de la autoridad. Carmen aprieta los dedos alrededor del cucharón, tan fuerte que se le pone blanca la mano. Luis traga saliva. Y el niño, Miguel, mira el Belén. Mira al niño Jesús. Mira el musgo. Mira el hueco donde hace un rato había un papel. Y entiende algo sin entenderlo. Que las fiestas no eran solo fiestas. Eran máscaras, eran refugios. Eran el único lugar donde aún se podía fingir una normalidad. Mientras el miedo pasaba por el pasillo, esa noche Carmen no duerme. Se levanta varias veces. Va al Belén. Recoloca el musgo como si estuviera peinando el secreto. Y entonces hace algo que parece insignificante, pero que es otra grieta en la pared. Coloca la estrella un poco torcida. No es por estética, es una señal, porque al día siguiente alguien vendrá a ver el Belén. Eso es normal. Eso es tradición. Vecinos entrando, comentando, deseando felices fiestas. Y sin embargo, quien vea la estrella torcida sabrá que hoy no se habla, que hoy se entra, se sonríe y se sale rápido. Fíjate qué brutal. Una estrella de Navidad convertida en semáforo clandestino. Por fuera, energía de fiesta. Por dentro, código. Y aún queda lo más perturbador, lo que da ese toque de rechazo. El hecho de que todo esto ocurría mientras, oficialmente, se repetía. Una idea machacona. Aquí no pasa nada. España está en paz. La familia es sagrada. Esa contradicción tiene un sabor raro, como cuando muerdes algo dulce y de pronto notas un hilo de metal entre los dientes. Miguel crece con esa doble educación.
la del catecismo y la del silencio, la de los villancicos y la de las miradas, la de los Reyes Magos y la de las puertas que se cierran sin hacer ruido. Y justo cuando crees que ya entiendes el tono, la historia te cambia el paso, porque llega el 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes. Bromas, inocencia, travesuras. Ese día en muchas casas se hacían inocentadas para reír. Y durante el franquismo, esa tradición sobrevivió con fuerza, por una razón simple. Era un día permitido para romper un poquito la rigidez, una válvula de escape. Un día para engañar sin consecuencias. En teoría, Carmen decide hacerle una inocentada al niño. Pega un monigote de papel en la espalda de Luis y le dice a Miguel que no se ría, que lo siga serio. Miguel aguanta 2 segundos y estalla en carcajadas. Esa risa, en esa cocina pobre, suena como una revolución pequeñita. Luis, por primera vez en semanas, ríe de verdad. Carmen ríe también. Es un instante luminoso, eléctrico, de esos que te hacen pensar, sí, vale, esta gente encontró un modo de seguir. Pero entonces llaman a la puerta, esta vez sí es la suya. Luis deja de reír como si le hubieran apagado una bombilla en la garganta. Carmen se seca las manos, Miguel se queda congelado con el monigote todavía en la mano. En el pasillo, la sombra bajo la puerta no se mueve como la de un vecino, se mueve como la de alguien que no viene a felicitar nada. Luis abre, y aparece un hombre con uniforme. No grita, no amenaza. Solo mira, lento, como quien se toma su tiempo para que el miedo haga su trabajo. Su mirada cae en la mesa, en las torrijas, en el Belén, y por un segundo, solo un segundo, Miguel piensa que va a señalar al niño Jesús, a la estrella, al musgo, como si supiera, como si oliera el secreto. El hombre pregunta, con una voz limpia, casi educada. ¿Todo bien por aquí? Y eso es lo escalofriante. El control no siempre grita, a veces sonríe. Luis responde lo correcto, lo que se esperaba, lo que podía decirse sin riesgo. Todo bien, preparando las fiestas, como manda la tradición. Carmen asiente, Miguel traga saliva, y el hombre, antes de irse, suelta una frase que en otro contexto sería amable, pero aquí suena como una mordida. Me alegro, la familia es lo primero. Cierra la puerta, y en cuanto el pestillo encaja, Carmen se derrumba sobre la silla. No llora, no puede, solo respira como si hubiera corrido kilómetros. Luis se acerca al Belén y endereza la estrella. La señal ha cambiado. Ahora sí se puede hablar, pero muy bajo. Miguel mira el monigote de papel, lo arruga sin querer, y siente, sin entender del todo, una mezcla extraña. El gusto dulce de la fiesta y el sabor amargo de algo que no se cuenta. Ahí, en esa mezcla, nacen muchas de las tradiciones que sobrevivieron. Porque lo que sobrevive no siempre es lo más bonito. A veces es lo que mejor se adapta. Y te prometí energía, y aquí viene. Porque a pesar de todo, al día siguiente cantan villancicos, cantan. Con cuidado, con un volumen que no atraviese paredes, con una alegría concentrada, como quien guarda fuego en una caja de cerillas. Miguel da palmadas. Carmen improvisa una pandereta con una tapadera. Luis marca el ritmo con los nudillos, y cuando el niño canta, por un instante, el miedo retrocede. Pero no desaparece, solo espera, porque lo que Carmen escondió en el Belén no era el final del asunto, era el comienzo. Y el hombre del abrigo demasiado grande va a volver, y la estrella torcida va a significar otra cosa. Y en la próxima celebración familiar, una de las más ruidosas, una de las más teatrales, alguien va a intentar usar una tradición para atrapar a otra persona, y eso ocurre en una fecha donde, irónicamente, se supone que todo el mundo debe brindar. La última noche del año siempre huele a pólvora de promesas, incluso cuando no hay pólvora, incluso cuando no hay promesas. En casa de Carmen y Luis, el 31 de diciembre no era una fecha en el calendario. Era una operación de ingeniería emocional. Había que fabricar alegría con lo que hubiera. Había que hacer que el niño, Miguel, creyera que el mundo era seguro. Aunque el mundo se colara por debajo de la puerta, ese año, en 1947, la Nochevieja llegó con un frío que te dejaba los dedos torpes. Carmen consiguió uvas. No 12 por persona, no, uvas sueltas, contadas una a una como si fueran monedas. Las lavó despacio, con esa solemnidad de quien está preparando un rito, las dejó en un plato de loza y las miró con una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo porque lo había logrado. Miedo porque, en aquella España, lograr cosas llamaba la atención.
Luis, para subir el ánimo, colgó una guirnalda hecha con tiras de papel periódico, sí, periódico, palabras oficiales transformadas en decoración. Y Miguel se rió, porque ver titulares convertidos en cadenas de colores era como engañar a la realidad. Aunque fuera por un rato, a las 11:30, la radio empezó a crujir. En esos años, la radio era una hoguera doméstica. Todos se acercaban a ella para calentarse, para enterarse, para callar. Carmen bajó el volumen hasta el límite, no por respeto al vecino, por costumbre, por supervivencia. Cuando den las campanadas, dijo Luis, uvas rápido y deseo en silencio. Miguel preguntó lo obvio. ¿Por qué en silencio? Luis lo miró. Carmen también. Y en esa mirada estaba toda la época metida como un puñado de ceniza. Porque así se cumplen mejor, mintió Carmen con una sonrisa que dolía, y entonces, como si el destino tuviera sentido del humor negro, llamaron a la puerta. Esta vez no fue un golpe de autoridad, fue un golpe suave, casi familiar, 3 toques cortos, discretos. Luis se quedó quieto. Carmen apagó el fuego, Miguel abrió los ojos como platos, porque ya había aprendido a leer el aire. Cada tipo de golpe significaba un tipo de peligro. Luis abrió lo justo. Era el hombre del abrigo grande, el de la Navidad, el que no se quitaba el sombrero. Traía una botella envuelta en papel de estraza, parecía un regalo, pero sus ojos no regalaban nada. Pedían, no puedo quedarme, susurró. Solo, entrégueme esto. Y aquí viene el segundo twist, el que te cambia el sabor de la uva en la boca. La botella era un escondite. Dentro no había vino. Dentro había un rollo de papel finísimo, protegido del agua, del fuego, del azar. Un mensaje que debía cruzar manos sin dejar huellas. Carmen tomó la botella como si pesara toneladas. Miguel, fascinado, quiso tocarla. No, dijo Carmen demasiado rápido. El hombre la miró y añadió, casi como si fuera una broma. Feliz año, y que las uvas no se le atraganten. Se fue, y el pasillo volvió a ser pasillo, pero la casa ya no era casa, era un escenario con trampas. Luis guardó la botella en el armario de la cocina. Detrás de las ollas, Carmen respiró hondo. Miguel miró el plato de uvas y por primera vez pensó que quizá las uvas no eran solo para la suerte. Quizá eran para otra cosa. Las campanadas empezaron. 1, 2, 3. Miguel se metió uvas en la boca con esa torpeza alegre de los niños que creen que el juego es solo juego. Carmen y Luis comieron despacio, como si cada uva fuera una contraseña. Cuando llegó la 12, Carmen cerró los ojos. Miguel pensó en deseos típicos, un juguete, un caramelo, que su madre sonriera más. Carmen deseó, en silencio, que nadie descubriera la botella. Luis deseó algo aún más pequeño y más peligroso, que el hombre del abrigo grande no volviera nunca. Porque si volvía, era que la cosa seguía viva. Brindaron con lo que había, un chorrito de anís aguado, y Luis, por primera vez en meses, se permitió un gesto casi atrevido. Levantó el vaso. «Por la vida», dijo. Carmen lo miró con alarma. «Shh». Y entonces se oyó un grito en el patio interior, un grito que partió la noche como un plato de cristal. Alguien discutía, una mujer lloraba, un hombre ordenaba, pasos, puertas, el sonido de una bofetada o algo que se parecía demasiado. Miguel se quedó congelado. Luis apagó la luz. Carmen arrastró al niño hacia el dormitorio, y allí, en la oscuridad, con la casa todavía oliendo a uvas y a miedo, Carmen le hizo una promesa al oído. Mañana, cuando amanezca, todo esto será solo una noche. Pero no fue solo una noche. Al día siguiente, el barrio amaneció con rumores como migas por el suelo, que habían detenido al vecino del tercero, que alguien lo había señalado, que habían encontrado papeles, que su mujer estaba en casa con los niños y no sabía qué decir. La Navidad todavía estaba en las ventanas. Los belenes seguían montados. Y sin embargo, el ambiente era como el de un funeral sin ataúd. Ahí, en esa contradicción, es donde una tradición se volvió escudo. Las visitas de Año Nuevo. En España era habitual ir a ver a la familia, a los padrinos, a los mayores, llevar un dulce, desear feliz año. Era social, era correcto, era casi obligatorio, y por eso era perfecto para moverse sin levantar sospechas. Carmen preparó un plato con polvorones caseros, más harina que almendra, pero con forma de fiesta. Se abrigaron y salieron a visitar a una tía. Miguel iba contento porque visitar era aventura. Otras casas, otros olores, algún caramelo escondido. Luis caminaba como si cada esquina fuera un examen. Carmen llevaba una bolsa con los polvorones.
y la botella envuelta, camuflada, como si fuera un presente. La tía vivía en un piso estrecho con muebles enormes. En el salón había un crucifijo y una foto familiar. Todo normal, todo decente, todo como debe ser. La tía los besó, les dio chocolate, preguntó por la salud, y cuando Miguel fue al baño, Carmen dejó la botella sobre la mesa como quien deja un regalo. Para brindar, dijo. La tía asintió. Sonrió, y con un movimiento rápido, casi invisible, deslizó la botella dentro de una alacena, dos mujeres hablando de recetas, un niño comiendo turrón, y entre medias, una red clandestina respirando a través de la tradición. Eso era lo increíble. Las fiestas no solo sobrevivían, a veces eran el vehículo por el que sobrevivía todo lo demás. Miguel, sin saberlo, aprendió ahí una lección que le marcaría la vida. En España, durante aquellos años, la alegría podía ser un idioma doble. Una frase amable podía esconder una advertencia, un plato de dulces podía ser un sobre, una visita familiar podía ser un relevo, y mientras tanto, el régimen seguía empujando su imagen. Orden, religión, familia, patria, la calle se llenaba de símbolos, la casa se llenaba de normas, pero la gente seguía celebrando a su manera, con una creatividad casi insolente. Por ejemplo, los santos. En muchas familias, el día del santo era más importante que el cumpleaños. San José, Santa Carmen, San Luis. Era excusa para reunir a la familia, para hacer una comida especial, para regalar algo pequeño, y durante la dictadura esa tradición tenía un aroma oficialmente aceptable. Era religiosa, era moral, pero en la práctica era una herramienta emocional brutal. Un día donde podías decir «te quiero» sin decir «te quiero», donde podías abrazar más fuerte, donde podías llenar la casa de gente y que eso pareciera normal. En el barrio de Carmen, el día de San José era la gran cita, no porque hubiera abundancia, sino porque había ganas. Ese marzo, Carmen organizó una merienda, invitaron a dos familias vecinas, sacaron sillas de todas partes, hicieron chocolate espeso con más agua de la que la receta admitiría, y aún así el chocolate olía a infancia. Miguel veía a adultos riendo, contando chistes, uno incluso imitaba a un presentador de radio, todos se reían con cuidado, esa risa que mira de reojo por si la pared escucha, y de pronto, uno de los hombres, un tal Jacinto, bigote fino, mirada de ratón nervioso, dijo demasiado alto: «A ver si este año nos cae algo mejor». Silencio. No era una frase criminal, era una frase humana, pero en aquel mundo, lo humano a veces se interpretaba como desafío. Luis tocó el brazo de Jacinto por debajo de la mesa, un aviso. Carmen sonrió fuerte, como si la sonrisa pudiera tapar la frase. «Claro que sí», dijo ella, «y si no, lo cocinamos nosotros». La tensión se disolvió con una carcajada, energía, brillo, vida, y sin embargo, Miguel notó que Jacinto había sudado de golpe, como si le hubieran apuntado con una lámpara a la cara. Esa noche, cuando todos se fueron, Carmen encontró una servilleta doblada debajo de un plato. No era basura. Era un mensaje cortito, torpe, escrito con lápiz. «Vienen preguntando. Cuidado con las visitas». Carmen se quedó mirando la servilleta como si fuera un insecto venenoso. La tradición de invitar a gente, de reunir, de celebrar, era también el lugar perfecto para infiltrar miedo. ¿Y sabes qué es lo más desagradable? Que a veces el miedo llegaba disfrazado de fiesta, porque llegó el verano. Y con el verano, la noche de San Juan. La noche de San Juan tiene algo casi salvaje: fuego, saltos, deseos, agua, risas. Una tradición antigua, de raíces paganas, adaptada, tolerada, a veces vigilada. La gente enciende hogueras, quema papeles con deseos, salta para purificarse, para empezar de nuevo. En el barrio de Miguel, esa noche se organizó una hoguera pequeña en un descampado, nada grandioso. Un montón de madera, unos niños corriendo, mujeres con abanicos, hombres fumando, la radio de alguien sonando bajito. El aire olía a verano y a humo. Miguel estaba eufórico, le encantaba el fuego, le encantaba ver cómo algo se convertía en ceniza, porque los niños, sin saberlo, sienten poder cuando el mundo obedece a una llama. Carmen le dio un papelito. «Escribe un deseo», le dijo. Miguel escribió «una bicicleta». Carmen le dio otro papel, esta vez para ella. Miguel la miró. Carmen escribió algo rápido y dobló el papel como si le diera vergüenza su propio deseo. Luis miró alrededor, inquieto. «No lo tires aún», dijo él. Miguel no entendía por qué. Era San Juan, era tirar deseos al fuego.
era lo normal. Pero Luis tenía razón. Había dos hombres cerca, apoyados en una pared, observando. No estaban sonriendo. No estaban saltando. Estaban contando caras. Y eso, en una fiesta, es como ver un cuchillo en un pastel. Aún así, la gente siguió. Porque hay algo casi heroico en seguir. Una mujer cantó, un hombre sacó una guitarra, los niños saltaron la hoguera, y Miguel, con su papel en la mano, dio un salto torpe y feliz, riéndose. Carmen entonces se acercó al fuego y tiró su papel. Miguel vio una palabra antes de que la llama se la comiera. Una sola palabra, enorme, escrita con letras apretadas. Libertad. Se le quedó grabada como una quemadura. Miguel miró a su madre. Carmen no lo miró de vuelta. Tenía los ojos clavados en el fuego, pero la cara tensa, como si hubiera hecho algo prohibido y necesario, como si hubiera escupido una verdad al infierno. Y aquí viene otro giro. La tradición de quemar deseos, de hacer un rito inocente, se convirtió en la forma más segura de decir algo que no se podía decir, porque el fuego no delata, el fuego no guarda pruebas, el fuego no habla, pero ilumina. Los hombres de la pared siguieron mirando. Uno de ellos señaló a alguien con la barbilla, el otro asintió. Miguel sintió un golpe en el estómago. Esa sensación de que la alegría estaba siendo observada como si fuera sospechosa. Luis cogió la mano de Carmen. «Vamos», dijo, y se fueron antes de que la fiesta terminara, antes de que el fuego se apagara, como quien abandona un sueño a medio camino. De vuelta a casa, Miguel caminaba en silencio. La calle parecía más oscura de lo normal, y de repente Carmen se detuvo, se agachó a su altura y le dijo algo que no era para un niño. Pero un niño lo entiende igual. «Sí, alguna vez te preguntan qué escribí. Di que escribí salud». Miguel tragó saliva, asintió. Ese fue el verano en el que comprendió que incluso los deseos podían ser peligrosos, que incluso una hoguera podía ser un confesionario al revés. Y entonces, justo cuando crees que la historia va a volverse cada vez más oscura, aparece algo que la empuja hacia arriba, como un globo que se niega a caer. Las bodas y los bautizos. Durante la dictadura, la vida seguía, empujada por la gente, por el cuerpo, por el tiempo. La gente se casaba, tenía hijos, bautizaba, hacía comuniones. No solo por fe o por tradición, sino porque esas ceremonias eran seguras ante la mirada pública, eran la forma de existir sin que te señalaran, eran en cierto sentido un pasaporte social. En 1951, la hermana de Luis se casó. Fue una boda modesta, pero con esa alegría ruidosa que en España explota incluso en las mesas pequeñas. Había arroz, había flores baratas, había una tía llorando como si el mundo se acabara, y había un fotógrafo con una cámara enorme como un cañón. Miguel, ya con más edad, se coló entre las piernas de los adultos para ver el momento del sí. Vio al cura levantar la mano, vio a su tía temblar, vio a su tío sonreír como si por fin respirara. Y entonces, en medio de la ceremonia, ocurrió algo que a Miguel le pareció un truco de magia. Alguien empezó a toser, una tos falsa, un sonido acordado, y como si fuera coreografía, 3 personas salieron de la iglesia una tras otra, con cara de voy al baño. No era casual, era un intercambio. En una boda, con todo el mundo mirando al altar, nadie mira a una mujer que sale con un bolso, nadie sospecha de un hombre que se limpia el sudor y se va un minuto. Nadie controla una fiesta como controla una reunión política. Y ahí, en ese agujero de atención, la gente hacía pasar cosas. Cartas, direcciones, avisos. Miguel lo entendió tarde, años después, cuando oyó a su padre susurrar con su madre en la cocina. «Se lo han llevado». «¿A quién?» «A Jacinto». Silencio largo. «¿Por la servilleta?» «Por todo». Miguel sintió un frío antiguo, recordó la merienda, el chocolate aguado, la risa nerviosa, la frase «a ver si este año nos cae algo mejor», recordó la servilleta, recordó la palabra cuidado, y entonces, como una cuchillada suave, se dio cuenta de algo que revuelve el estómago. La tradición no siempre protege, a veces solo te da un sitio donde sangrar sin manchar el suelo, porque en esos años una fiesta podía ser la última fiesta de alguien, un bautizo podía ser la foto final antes de desaparecer. Una boda podía ser el último día en que una familia estuvo completa sin saberlo. Y aún así, la gente seguía celebrando, porque renunciar a las tradiciones habría sido regalarle al miedo la victoria total. Miguel empezó a fijarse en detalles, en las comuniones, por ejemplo, niños vestidos como mini adultos, trajes blancos, velas, fotos serias. Era un ritual de pureza.
de pertenencia, también de presión. Pero para muchas familias era sobre todo un banquete emocional, una excusa para juntar a primos que no se veían, para que el abuelo contara historias, para que la abuela sacara su mejor mantón, aunque estuviera gastado, y en cada comunión Miguel notaba lo mismo. El control se colaba, había quien miraba demasiado, había quien preguntaba, ¿y tu padre dónde trabaja? Como quien pregunta, ¿y tú de qué lado estás? Había quien sonreía con un exceso raro. Carmen se volvió experta en navegar esas aguas. En las mesas, cuando alguien decía algo arriesgado, ella soltaba una frase comodín, luminosa, y cambiaba el tema con una energía casi teatral. ¡Ay, dejad eso! Mirad qué guapo está el niño. Y todos, obedientes, miraban al niño, porque mirar al niño era más seguro que mirar la verdad. Miguel creció con esa habilidad española de bailar alrededor del peligro sin nombrarlo, y sin embargo había un lugar donde el baile era literal. Las verbenas de verano, con música, farolillos, churros, rifas, tradición popular, ruido, alegría. El régimen las toleraba porque eran inofensivas si se mantenían dentro de lo aceptable, pero el pueblo las amaba porque eran un paréntesis, un «aquí mando yo por una noche». En una verbena de 1953, Miguel vio algo que le cambió el corazón. Su padre, Luis, bailando con Carmen. Luis no era hombre de bailar, Luis era hombre de mirar la puerta, pero esa noche, con una canción lenta, Luis tomó a Carmen de la cintura, Carmen apoyó la cabeza en su hombro, y por un momento no existió Franco, ni el miedo, ni las servilletas, ni las botellas con mensajes, solo existió esa escena. Dos personas bailando como si el mundo fuera normal. Miguel sintió una felicidad enorme. Y justo ahí, como una bofetada del destino, vio a los dos hombres de siempre, los observadores. Los contadores de caras estaban en la esquina de la plaza, con una mirada fría, como si la música no los tocara. Miguel sintió algo mezclado, orgullo por sus padres y asco por esa mirada ajena que quería meterse hasta en el baile. Y entonces pasó algo extraño. Uno de los hombres se acercó a Luis. Miguel vio a su padre tensarse, dejar de mover los pies. El hombre sonrió. «Bonita fiesta», dijo. «Bonita familia». Y ahí estaba otra vez esa frase, esa cuchilla envuelta en algodón. «La familia». Luis asintió, educado. «Sí, una noche tranquila». El hombre se inclinó un poco, como quien comparte un secreto. «Tranquila. Si todo el mundo se porta bien». Se fue. La música siguió, pero Luis ya no bailó igual. Carmen tampoco. Miguel entendió que el control no necesitaba interrumpir la fiesta, solo necesitaba estar presente para que la fiesta se encogiera. Esa fue la escalada de tensión que marcó los años. No era una amenaza permanente con gritos, era un recordatorio constante, suave, venenoso, de que todo podía romperse. Y justo cuando parece que no hay salida, la historia se retuerce otra vez, porque el hombre del abrigo grande reaparece, pero no como aliado. Un sábado de otoño, Luis recibió una invitación, un papel simple, reunión familiar, cumpleaños del tío Ramón. Traiga a su esposa y al niño. El tío Ramón era real, sí. Había cumpleaños, sí. Pero la invitación tenía algo raro. Una formalidad excesiva, una letra que no era del tío, un traiga que sonaba a orden. Carmen lo olió al instante. «No vamos», dijo. Luis dudó. «Si no vamos, destacamos. Si vamos, también». Silencio. Decidieron ir, pero con un plan, como siempre, tradición por fuera, estrategia por dentro. Llegaron a una casa que no conocían bien. Había gente, risas, una mesa larga, olía a guiso, había globos, había una tarta casera, todo parecía normal, demasiado normal. Miguel vio al hombre del abrigo grande apoyado en una pared. Sin abrigo esta vez, pero con la misma mirada, sonrió al verlos como si fueran viejos amigos. A Miguel se le heló la espalda, porque entendió que el hombre no era de los suyos, era otra cosa, era un hilo suelto que podía llevarte al desastre. El hombre levantó su vaso. «Por la familia». Brindó. Todos aplaudieron. Miguel notó que su padre apretaba los dientes. La fiesta siguió, se cantó, se comió, se habló de fútbol, de recetas, de cosas seguras, y entonces, de repente, el hombre del abrigo grande se acercó a Luis, con una sonrisa suave. «¿Y qué tal van esas visitas de Año Nuevo?» Luis no respondió. El hombre insistió, como quien juega con un cuchillo en una mesa. «Me contaron que su mujer hace unos polvorones estupendos». Carmen lo escuchó desde lejos y sintió un golpe de sangre en la cara.
porque eso significaba una sola cosa: los estaban siguiendo. Las tradiciones que usaban como camuflaje ya estaban en una lista. Luis dio un paso atrás. «No sé de qué habla». El hombre se encogió de hombros. «No pasa nada, solo converso. Hoy es una fiesta». Y ese «hoy es una fiesta» fue la frase más asquerosa de la noche, porque significaba: aquí, con música y tarta, también puedo tocarte la vida. Carmen cogió a Miguel de la mano. «Vamos a ayudar en la cocina», dijo, fingiendo alegría. En la cocina, Carmen abrió un armario, movió una olla, y encontró, detrás, una botella igual a la de la Nochevieja. Miguel la miró. Carmen la miró. Luis entró, vio la botella y entendió el juego. Alguien había colocado una trampa, una prueba, un objeto comprometedor para ver si Luis reaccionaba, si se ponía nervioso, si lo escondía, si lo tocaba. En ese instante, Carmen tomó la botella y la puso en la mesa de la cocina, a la vista, como si fuera el objeto más normal del mundo. «¡Ay, mira!», dijo en voz alta, para que la oyeran desde el salón. «La botella del tío Ramón. Pensé que se había perdido». La sacó al salón, sonriendo, y la dejó en la mesa delante de todos. «Aquí está», anunció, «para brindar». La gente aplaudió, sin entender. El hombre del abrigo grande clavó los ojos en Carmen, sorprendido, y por primera vez Miguel vio algo en esa cara. Duda, porque Carmen había hecho lo contrario de lo que la trampa esperaba. En vez de esconder, exhibió; en vez de callar, habló; en vez de temer, actuó. Brindaron. El hombre del abrigo grande bebió un sorbo, tragó, pestañeó, porque sí. Había vino de verdad, no había papel dentro. Era una botella común. La trampa no era el contenido. La trampa era la reacción. Y Carmen la había desarmado con la herramienta más española del mundo: la teatralidad de la fiesta. Miguel se quedó mirando a su madre como si fuera una heroína. Y lo era, pero no de las que salen en libros. Era una heroína de mesa de comedor, de sonrisa firme, de manos rojas de lavar, de intuición afilada. Esa noche se fueron pronto. En la calle, Luis respiró como si hubiera estado bajo el agua. «Nos quieren probar», dijo. Carmen asintió. «Que prueben lo que quieran», respondió, «pero a nuestra mesa no entran». Y Miguel entendió, por fin, cuál era el corazón de todo esto. Las tradiciones sobrevivieron porque eran una barricada invisible, porque una familia sentada a comer, cantando, celebrando, podía parecer obediente, y al mismo tiempo estar resistiendo de 1000 formas pequeñas, pero el precio era alto, altísimo, porque cada celebración era también un escenario donde podía aparecer el lobo con sonrisa. Y aún no hemos llegado al momento más explosivo de todos, el que convierte una fiesta en una estampida. Cuando la calle entera celebra algo y justo ahí alguien decide que esa alegría debe ser castigada. Eso ocurre en una fecha donde el ruido es obligatorio, donde la máscara lo cubre todo, y donde paradójicamente el silencio puede ser la única salvación. El calendario siguió girando como si no supiera lo que pasaba dentro de las casas. Y quizá por eso mismo la gente se agarraba a él con uñas. Porque cuando todo parece inestable, lo único que te da suelo es saber que, después de febrero viene marzo, y después de marzo, abril. Aunque el país entero esté lleno de habitaciones cerradas, Miguel creció y empezó a notar algo curioso. Había fiestas que se anunciaban con música y confeti, y sin embargo llegaban con las cortinas corridas. Había risas que se oían, sí, pero sonaban como si alguien se las hubiera prestado con condiciones, y había una palabra que en su barrio se decía con cuidado, como si fuera una botella que puede romperse: carnaval. El carnaval era por naturaleza un animal indomable, era la inversión del mundo. El pobre se vestía de rico, el tímido se convertía en payaso, la vecina más seria se ponía una máscara, y bailaba como si nadie la conociera. Un día, o varios, donde el orden se relajaba, donde la burla era tradición y la calle pertenecía a la gente. Justo por eso, en aquellos años, el carnaval tenía un problema. La burla no le gusta a un poder que quiere ser intocable, la risa puede ser una dinamita barata, y sin embargo, ¿cómo se mata una fiesta que lleva siglos dentro del cuerpo de un pueblo? No se mata, se le cambia el nombre, se le pone bozal, se la encierra en un salón, se la convierte en baile de disfraces, con permiso, se le quita el colmillo y se deja el maquillaje. Pero la gente, otra vez, encontró el borde. En 1956, Miguel ya era un adolescente. Tenía esa edad peligrosa en la que la sangre te pide calle y la cabeza todavía no sabe medir el riesgo.
Y ese año, en su barrio, el carnaval no se anunció, no hubo carteles, no hubo bandas, no hubo comparsas, nada. Aún así, una tarde, Carmen lo llamó desde la cocina con una voz que fingía normalidad. «Miguel, busca en el armario de tu padre». Miguel abrió y vio, colgado entre camisas serias, un traje viejo de torero, de esos de teatro, con lentejuelas gastadas, y al lado una máscara de cartón, nariz larga, cejas exageradas, sonrisa torcida. «¿Qué es esto?», preguntó Miguel, con el corazón saltándole. Carmen no respondió de inmediato. Miró hacia la puerta, miró la ventana, bajó la voz. «Esta noche hay reunión, pero no digas carnaval, di cumpleaños». Miguel sintió un chispazo eléctrico. «Cumpleaños, en febrero, sin tarta anunciada». Ya entendía, ese era el nuevo idioma, la fiesta vestida de coartada. La reunión era en casa de una prima lejana, en un barrio más alejado. Llegaron de noche, con la ropa normal encima y el disfraz escondido como si fuera pecado. La casa estaba con las luces bajas, la radio sonaba suave, había gente, pero no demasiada. Un círculo íntimo, seleccionado como se seleccionan los secretos. Y cuando cerraron la puerta, la transformación fue instantánea, casi cómica. Un hombre serio se puso una peluca rubia y se convirtió en la vedette. Una mujer se pintó bigote y habló con voz gruesa. Un chico se puso una sábana y dijo que era fantasma del hambre. Y todos rieron con una risa que dolía de lo real que era. Miguel se puso el traje de torero y la máscara de nariz larga, se miró en un espejo y por primera vez sintió una libertad rara. No era solo disfrazarse, era desaparecer un momento de sí mismo, escapar del papel que el mundo le asignaba. Luis, su padre, no se disfrazó, se quedó en un rincón, vigilante, como siempre. Pero Carmen sí. Se puso un pañuelo rojo en la cabeza, se pintó lunares en la cara y se convirtió en una caricatura de sí misma. Una Carmen exagerada, como si dijera sin palabras: «Mira, hasta mi persona oficial es una máscara». Alguien sacó una guitarra. Empezaron a cantar coplas picaronas. Una de ellas tenía letras nuevas, improvisadas, con doble sentido. No decían nombres, no mencionaban política, pero la burla estaba ahí, escondida entre metáforas. Un general que no sabe bailar, un señor muy serio que se asusta del confeti, un gallo que canta para que los demás callen. Miguel rió fuerte, demasiado, y Carmen le apretó la muñeca con un gesto suave que decía: «Baja, baja, baja». Fue entonces cuando ocurrió el golpe que convirtió aquella noche en un recuerdo imborrable. Alguien llamó a la puerta. No 3 golpes suaves, no cortesía, golpes secos, autoritarios, como si la madera fuera culpable. La música se cortó como si hubieran cortado un cable. La risa se evaporó. Los disfraces quedaron suspendidos en el aire como pájaros muertos. Miguel sintió el estómago caer. Luis se levantó despacio, caminó hacia la puerta y preguntó sin abrir: «¿Quién es?». Una voz respondió demasiado tranquila: «Vecino, me han dicho que aquí hay mucho ruido». Mentira, esa voz no era de vecino, tenía esa seguridad sin barrio. Miguel miró a Carmen. Carmen estaba pálida, pero sus ojos estaban despiertos, muy despiertos. Y entonces, con una rapidez que parecía ensayada desde hacía años, Carmen hizo algo que fue puro teatro de supervivencia. Se acercó al centro del salón y gritó, fingiendo alegría: «¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños, tía!». Todos tardaron un segundo en entender, pero el segundo fue suficiente. La gente reaccionó como un ejército entrenado por el miedo. Alguien apagó la guitarra y la guardó. Otro se quitó la peluca y la metió bajo el sofá. Uno arrancó un cartelito que decía «Carnaval», escrito a mano, y lo rompió en pedazos. Las máscaras volaron dentro de 1900 una caja. El chico, fantasma del hambre, se quitó la sábana como si le ardiera. En menos de 10 segundos, el carnaval se convirtió en una reunión familiar torpe, un cumpleaños sin globos, una casa con gente charlando. Luis abrió la puerta, y ahí estaba, un hombre con aspecto de funcionario, bigote recortado, abrigo oscuro, a su lado otro más joven, mirando por encima del hombro, intentando ver el interior. «Buenas noches», dijo el mayor. «¿Qué celebran?». Carmen apareció detrás de Luis con una sonrisa excesiva. «El cumpleaños de mi tía. Ya sabe, familia reunida. A veces nos emocionamos y hacemos ruido». El hombre miró dentro, vio caras tensas, vio una mesa con vasos, vio una mujer que intentaba parecer sobria,
Vio a Miguel con las mejillas aún pintadas, y ahí estuvo el peligro. La evidencia infantil, ese resto de pintura que no se borra con una excusa. El hombre clavó los ojos en Miguel. ¿Y tú?, preguntó. ¿Por qué estás así? Miguel abrió la boca, pero no salió nada. Carmen se adelantó, dulce, rápida. Ay, es que le hicimos una broma al niño. Ya sabe, cosas de familia. Se pinta la cara y se cree artista. Es su edad. El hombre lo miró unos segundos eternos, luego sonrió apenas. Que no se repita, dijo. Y se fueron. Cuando la puerta se cerró, nadie respiró durante un momento. Después, como si el aire volviera a la habitación, alguien soltó una carcajada nerviosa, y esa carcajada se contagió. Rieron. No porque fuera gracioso, rieron porque estaban vivos. Miguel se apoyó en la pared, le temblaban las manos. ¿Siempre es así?, susurró. Carmen le limpió la pintura con un trapo húmedo, con una ternura que parecía rabia. Siempre fue así, respondió, solo que antes tú no lo veías. A Miguel le quedó claro. El carnaval había sobrevivido, pero convertido en un animal nocturno. No era fiesta de calle, era fiesta de sala cerrada, no era confeti al sol, era confeti escondido en bolsillos, y aún así sobrevivía, porque la gente necesitaba al menos un día en el año donde pudiera reírse del mundo. Aunque fuera en voz baja, esa misma primavera otra tradición les llevó a un escenario distinto, más grande, más peligroso por lo visible. Una romería. Las romerías eran, y son, explosiones de pueblo. Carretas adornadas, cantos, comida, vino, camino, polvo, fe mezclada con fiesta, y para el discurso oficial, la romería era un sueño. Religión, plus, comunidad, plus, tradición española. Perfecta. Pero en la romería hay algo que un poder no controla del todo. La multitud en movimiento, la gente caminando junta, cantando, riendo, sudando, comiendo, y en una multitud los mensajes pueden pasar de boca en boca como migas en el viento. Ese año fueron a una romería en las afueras, con familia extendida. Miguel iba por la emoción. Campo, música, libertad aparente. Carmen iba por una razón más profunda. Ver a una prima que hacía meses que no aparecía por el barrio, y Luis iba porque a veces el mejor escondite es el lugar más público. La mañana era brillante, casi insultante de lo bonita que era. Carretas con flores, pañuelos, risas, olor a tortilla, a embutido, a pan recién cortado, y Miguel sintió por primera vez en mucho tiempo una alegría sin paredes. En el camino, una mujer mayor repartía rosquillas, un niño tocaba palmas, un hombre cantaba una sevillana. Todo parecía normal, hasta que Miguel vio algo que le cortó el entusiasmo. A un lado del camino, varios hombres observaban, no con cara de fiesta, con cara de lista. Uno de ellos llevaba una libreta, anotaba. Miguel se acercó a Luis. ¿Qué hacen? Luis no lo miró. Contar, dijo. Miguel no entendió. Contar a quién saluda a quién, quién va con quién, quién se aparta para hablar, quién se ríe con quién. Miguel tragó saliva. Era como si la romería tuviera un segundo camino invisible, hecho de vigilancia. Llegaron al lugar del encuentro, una explanada con sombra, gente sentada, guitarras, una pequeña ermita al fondo. La misa empezó, la gente se puso seria, luego al terminar el cuerpo se soltó. Música, comida, brindis, baile. Carmen encontró a su prima, se abrazaron con demasiada fuerza para ser un abrazo normal. Hablaron de recetas, de niños, de la casa, todo superficial, todo seguro, hasta que la prima, sin mirarla directamente, dijo una frase que parecía inocente. «Qué bien te queda ese pañuelo. Deberías ponértelo más a menudo». Carmen se tocó el pañuelo, confusa. La prima insistió, como si hablara de moda. «De verdad, ese color te favorece, y además, se ve desde lejos». Miguel vio a Carmen ponerse rígida, y ahí lo entendió. El pañuelo no era solo adorno, era otra señal, algo que se ve desde lejos, un punto rojo en una multitud. Carmen asintió, sonrió, habló de otra cosa, y al rato se apartó, con la excusa de ir a buscar agua. Miguel la siguió con la mirada y vio cómo Carmen caminaba hacia una carreta, levantaba una cesta, dejaba caer algo debajo, y volvía sin nada en las manos. Miguel sintió un choque interno. Estaba viendo la misma danza de siempre, pero en un escenario enorme y luminoso, tradición como camuflaje, fe como teatro, fiesta como red, y entonces la romería se volvió todavía más intensa.
porque ocurrió un incidente que nadie esperaba. Un hombre, borracho o valiente, o ambas cosas, empezó a cantar una letra distinta. No era la copla habitual. Era una canción con un tono agrio, como si la risa se hubiera convertido en diente. La gente se quedó callada, un silencio espeso. La letra no mencionaba nombres, pero hablaba de una bota que pisa, de un gallo que manda, de un pueblo que no canta. Miguel sintió cómo la piel se le erizaba. Algunas personas sonrieron nerviosas, otros miraron al suelo. Y en la esquina el hombre de la libreta levantó la cabeza. El cantante siguió. La voz le temblaba, pero siguió. Y entonces un grupo de hombres se abrió paso entre la gente, no corriendo, caminando con autoridad. Cogieron al cantante del brazo. «Vamos», dijo uno. «¿Por qué?», preguntó el hombre, aún con la canción en la boca. «Por nada», respondieron. «Solo vamos a hablar». La multitud se apartó como agua. Nadie intervino. Nadie gritó. Porque la gente sabía que intervenir era convertirse en el siguiente. Miguel miró a Carmen. Carmen tenía la mandíbula apretada. Luis miraba al suelo. La romería siguió. La música volvió, un poco más baja. La gente siguió comiendo, pero masticaba como si tuviera piedras. Y esa fue la imagen que a Miguel le cambió la forma de ver la alegría. Una explanada llena de sol, con guitarras, con comida, con niños corriendo. Y en el borde, la sombra de un hombre llevado a hablar por cantar. Eso es lo retorcido. La tradición sobrevivía, sí, pero a veces sobrevivía mutilada. A veces sobrevivía con una cicatriz visible. Miguel se obsesionó con esa idea durante meses. Si la fiesta podía ser vigilada, ¿dónde estaba el espacio libre? Lo encontró, curiosamente, en un lugar que parecía completamente controlado. La cocina. Las recetas familiares se volvieron un territorio de resistencia íntima, porque una receta no se censura fácilmente. Una receta viaja de boca en boca, de mano en mano, y en los ingredientes a veces se esconden historias. Carmen enseñó a Miguel a hacer pestiños, a estirar masa, a freír con cuidado, a no desperdiciar aceite. Le habló de cómo su madre, en años peores, hacía que el olor a miel tapara el olor a tristeza. La gente cree que las tradiciones son grandes cosas, decía Carmen. Procesiones, misas, banderas, pero lo que nos salva son las cosas pequeñas. Una receta, una canción, un abrazo, una broma. Miguel empezó a entender que las fiestas de familia eran una caja fuerte emocional, que, aunque la calle estuviera llena de ojos, en la cocina podían respirar, pero incluso la cocina tenía sus peligros, porque llegó una época en la que la propaganda se metía hasta en los platos. Se hablaba de austeridad, de virtud, de no quejarse, y Carmen, cuando oía esas palabras, apretaba los labios como si le supieran a hierro. Un día, en una comida familiar, un tío lejano soltó: «Hay que agradecer lo que tenemos. España está mejor que nunca». Lo dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Miguel notó que todos se quedaban quietos. Era una frase trampa, una frase que medía reacciones. Carmen respondió con una energía brillante: «Claro, y por eso hoy comemos como reyes. Pásame el pan, que aquí nadie se queda con hambre». Risas. Alivio. Tema cambiado. Miguel la admiró. La manera en que Carmen transformaba la tensión en chiste era un arte, una tradición propia, la diplomacia del comedor. Y entonces, cuando Miguel ya tenía 18 años, llegó el gran golpe emocional. La primera vez que él mismo fue usado como símbolo fue en una fiesta escolar, una celebración organizada, con discursos, banderas, himnos, el tipo de evento donde la alegría está diseñada para que parezca espontánea, pero no lo es. Miguel tenía que participar porque era buen estudiante, porque era presentable, porque su cara joven servía para la foto. Lo pusieron en una fila con otros chicos. Les dieron un texto para recitar. Palabras sobre patria, orden, tradición. Miguel lo leyó. Sintió náusea, porque él conocía la otra cara de esa palabra, tradición. La tradición real que había visto no era el discurso, era su madre enderezando una estrella para avisar. Era un cumpleaños que en realidad era carnaval. Era una botella que era trampa. Era una romería con un cantante arrastrado. Cuando le tocó hablar, Miguel miró al público. Vio a profesores, vio a funcionarios, vio a padres orgullosos, vio a su madre, Carmen, al fondo, con ojos intensos. Vio a Luis, con la cara seria, como quien sostiene un muro. Miguel tragó saliva y decidió hacer un acto mínimo, invisible, pero suyo. Recitó el texto tal como estaba, sin errores, sin temblor. Y al final, cuando debía decir la frase final,
una frase rígida que cerraba el ritual. Miguel añadió una palabra que no estaba, una palabra pequeña, casi imposible de acusar, pero que, para quien quisiera oír, lo cambiaba todo. Y que nunca falte la alegría. Alegría. En un discurso de orden, Miguel sintió una descarga. No era un grito, era una grieta. Algunos aplaudieron, otros no notaron nada, pero Carmen sí. Carmen sonrió con una mezcla de orgullo y miedo. Después, en casa, Luis lo miró con dureza. «No hagas eso», dijo. Miguel se defendió. «Solo dije alegría». Luis golpeó la mesa una sola vez, seco. «La alegría también puede ser peligrosa si la dices donde no toca». Silencio. Y entonces Carmen intervino con esa luz que ella sabía encender. «Basta. Hoy es fiesta. Hoy comemos. Y mañana ya veremos». Ese «mañana ya veremos» fue el lema de miles de familias, un mañana aplazado, pero no rendido. Ese mismo año ocurrió algo que parecía una buena noticia, casi una promesa de futuro. Un primo de Carmen consiguió trabajo en una zona turística en la costa. Empezaron a llegar extranjeros, fotos, música nueva, gente que caminaba con ropa distinta, un aire de apertura que olía a verano y a dinero. La familia recibió una invitación: ir a pasar unos días al pueblo costero, para desconectar. Carmen aceptó, porque desconectar era casi un milagro. Luis dudó, porque las multitudes nuevas también traen ojos nuevos. Fueron. El mar era un golpe azul. Miguel se sintió ligero. En la playa, por primera vez, vio a gente que no parecía vivir con la misma tensión. Risas altas, idiomas distintos, mujeres con bikinis, algo que en su barrio habría sido un escándalo, hombres tostándose al sol como si la vida fuera simple. Miguel sintió esperanza. Pensó, quizá todo cambia, quizá esto afloja, pero la esperanza también tenía truco. En una cena en el paseo, con sardinas y pan, Miguel escuchó a dos hombres locales hablar de los de siempre, de los que controlan, de los que ahora se visten de modernos pero siguen siendo los mismos. Era como si el decorado cambiara, pero el mecanismo siguiera. Aquella noche hubo una fiesta en la plaza. Música, farolillos, una especie de verbena moderna. Carmen se animó. Luis se relajó un poco. Miguel bailó con una chica y sintió que el mundo podía ser normal, hasta que vio, en un rincón, al hombre del abrigo grande. Sí, allí, sin abrigo, con camisa ligera, pero con la misma cara. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué hacía allí? ¿Vacaciones? No, esa gente no iba de vacaciones. Esa gente iba donde hacía falta ir. El hombre lo vio. Sonrió, se acercó como si fueran conocidos. «Mira qué casualidad», dijo. «¿También ustedes por aquí?» «La familia, siempre junta». Miguel apretó los puños. «Estamos de fiesta», respondió Miguel, con una valentía que no sabía si era valentía o estupidez. El hombre sonrió más. «Ah, la fiesta». Miró a Carmen y Luis. «La fiesta está bien, mientras no se confunda con otra cosa». Y se fue, dejando la frase flotando como humo. Miguel siguió bailando, pero el cuerpo ya no obedecía igual. Carmen intentó disfrutar, pero su sonrisa se volvió de papel. Luis, que había aflojado, volvió a tensarse como un cable. Ese encuentro fue un recordatorio brutal. No importaba si estabas en tu barrio o frente al mar, el control podía aparecer como un fantasma educado, y sin embargo, algo había cambiado. Miguel ya no era un niño que solo observaba. Miguel ya era alguien que empezaba a decidir. En el viaje de regreso, en el tren, Miguel miró por la ventana los campos que pasaban como una película. Carmen dormía con la cabeza apoyada en una bolsa. Luis miraba al frente, como siempre. Miguel pensó en todas las fiestas: Reyes, Nochevieja, Santos Inocentes, San Juan, romerías, bodas, verbenas, el carnaval clandestino, y entendió el patrón. Cada tradición había sido un lugar donde el poder intentaba entrar, y donde la gente intentaba empujarlo hacia fuera, aunque fuera con un gesto, con un chiste, con una estrella torcida. Miguel decidió que su vida no iba a ser solo aguantar, iba a ser elegir cómo celebrar, y ahí llega el giro que te prepara para el impacto final. Miguel empezó a planear una celebración propia, una fiesta familiar inofensiva, pero con una intención distinta, una fiesta que sería, al mismo tiempo, un homenaje a todo lo que sobrevivió, y una prueba para ver si todavía podían vivir sin que les respiraran encima. La ocasión perfecta llegó con algo aparentemente intocable, una fiesta patronal en su pueblo de origen, a la que la familia volvía cada cierto tiempo.
Música, misa, procesión, comida, fuegos. Tradición pura. Nadie sospecharía. Miguel propuso: volvamos este año. Hagamos la comida grande. Juntemos a todos. Luis lo miró con desconfianza. ¿Para qué? Miguel eligió bien las palabras. Para celebrar que seguimos aquí. Carmen lo miró con ojos húmedos pero firmes. Sí, dijo, celebremos. Y Luis, después de un silencio largo, asintió. Pero con cuidado, añadió. Con cuidado era la bendición y la condena de toda una generación. En el pueblo, la fiesta patronal estaba viva. Sonaban campanas, había puestos de comida, la plaza olía a fritura y a pólvora. La gente saludaba con besos ruidosos, los niños corrían con globos. Miguel se sintió parte de algo grande, antiguo. Se sintió por fin sin paredes. Organizaron la comida en casa de una tía. Llegó familia de todos lados. Se llenó la mesa como se llenan las mesas cuando la familia necesita convencerse de que la vida gana. Había guiso, pan, vino, postre, y Carmen, como una directora de orquesta, hizo que todo funcionara. Miguel brindó. Por los que están, dijo. Y por los que faltan. Silencio breve. Un silencio que parecía inofensivo. Pero no lo era, porque los que faltan podía significar muchas cosas, y en esa época significar muchas cosas era un riesgo. Un tío se persignó, una tía carraspeó, Luis miró a Miguel con advertencia, Carmen sostuvo la mirada de Miguel y con un gesto mínimo lo autorizó. Sigue, pero fino. Miguel sonrió. Y por las fiestas, añadió ligero, que nos han salvado más veces de las que creemos. Risas, alivio, vino, comida, música. La tarde avanzó, y entonces llegaron los fuegos artificiales en la plaza. Todo el pueblo se movió hacia allí, como una marea feliz. Miguel, Carmen y Luis se mezclaron entre la gente. El cielo explotó en colores. La multitud gritó, ¡oh!, con un asombro infantil que no entiende de política. Miguel sintió una felicidad real, limpia, hasta que, entre la gente, vio al hombre del abrigo grande otra vez, y esta vez no estaba solo. A su lado había un joven con la misma libreta de la romería. Miguel sintió un golpe en la nuca, como si el aire se hubiera endurecido. El hombre del abrigo grande no sonreía. Miraba a la multitud como quien mira un campo. Miguel entendió. Aquella fiesta patronal, aquel pueblo, esa plaza, no era solo una celebración, era una red tendida. Un lugar perfecto para ver quién se reúne con quién brinda por los que faltan, quién abraza a quién con demasiada emoción. Y ahí, en medio del cielo en llamas, Miguel comprendió que su prueba se había convertido en otra cosa, en un choque frontal entre la alegría y el control, porque el hombre del abrigo grande empezó a caminar hacia ellos. Carmen lo vio y palideció. Luis agarró el brazo de Miguel. No, susurró. No hoy. Miguel tragó saliva. El ruido de los fuegos hacía imposible hablar, pero el miedo no necesita silencio para entrar. El hombre se acercó lo suficiente para que Miguel viera sus ojos con claridad, y en esos ojos había algo nuevo. No era solo vigilancia, era decisión, como si esta vez no viniera a probar, como si viniera a cerrar algo. Y justo cuando el siguiente fuego iba a estallar, el hombre abrió la boca para decir algo, y el cielo se iluminó de golpe, blanco, brutal, dejando su cara recortada como una máscara sin humor. Miguel sintió que el corazón se le iba a salir. Y aquí te dejo con esa imagen, porque lo que viene después no es una simple conversación, es el momento en que una tradición masiva, con toda una plaza celebrando, se convierte en el lugar exacto donde una familia puede perderlo todo, o cambiar las reglas del juego de una vez por todas. El cielo explotó otra vez, rojo y dorado, y durante un segundo, el rostro del hombre del abrigo grande quedó iluminado como si fuese una máscara arrancada de un teatro. Miguel notó que la multitud a su alrededor gritaba «¡Oh!», con la boca abierta y el corazón limpio, mientras él, por dentro, sentía que alguien le estaba cerrando la garganta con una mano invisible. El hombre se acercó lo justo para que su voz no tuviera que competir con los fuegos. «Bonita fiesta», dijo sin sonreír. Miguel olió el anís en su propio aliento, olió el humo en el aire, y de pronto entendió el truco macabro de aquella noche. La pólvora cubría la tensión como un perfume barato. Todo podía parecer alegría, todo podía ser una emboscada. Luis apretó el brazo de Miguel con fuerza. «No respondas», susurró, pero Miguel ya había visto los ojos del hombre, ojos de quien no quiere conversación, sino reacción. Carmen dio un paso adelante. Su pañuelo, ese pañuelo que en otra romería había sido señal,
estaba perfectamente colocado, como si ella se hubiera vestido para una batalla sin uniforme. «Buenas noches», dijo Carmen, educada, casi cálida. ¿Ha visto qué bonitos? En el pueblo siempre lo hacen así. El hombre la miró como quien evalúa un objeto, luego miró a Miguel. «Tú eres el hijo», dijo. «El que habla bonito en las comidas». Miguel sintió que la sangre se le iba a las orejas. La frase «habla bonito» sonó a chiste, pero era una punta. «Solo brindé», respondió Miguel, y se odió por no haber callado. El hombre inclinó la cabeza, como satisfecho. Brindar es sano. La familia reunida, las tradiciones, eso mantiene a la gente en su sitio. Detrás, un fuego estalló tan fuerte que los niños se taparon los oídos. Miguel se preguntó si el pueblo entero habría oído esa última frase. Pero claro, nadie oye lo que no quiere oír. La gente solo miraba el cielo. El hombre dio un paso más, invadiendo el espacio íntimo como si fuera suyo por derecho. «Tu brindis me gustó», continuó. «Lo de los que faltan. Muy sensible». Miguel tragó saliva. Carmen interrumpió antes de que Miguel dijera una estupidez. «Ay, es una manera de hablar», dijo ella, y soltó una risita ligera, de feria. «Ya sabe, en los pueblos somos así, dramáticos. Como en las coplas». El hombre no rió. Esa era la diferencia. La gente de fiesta ríe, la gente de control mide. A veces, dijo el hombre, la manera de hablar dice más que lo que se habla. Luis respiró hondo. Miguel notó que su padre estaba al borde de perder la calma, y eso, en aquellos años, era como asomar la cabeza fuera de la trinchera. Entonces ocurrió algo inesperado. Un twist pequeño, humano, pero capaz de cambiar el ritmo. Un niño se soltó de la mano de su madre y corrió justo entre ellos, persiguiendo una bengala apagada que había caído al suelo. Se arrodilló, la cogió y gritó: «Mira, mamá, una estrella, una estrella». Carmen sintió el golpe de esa palabra como si la vida le hubiese guiñado un ojo. Miguel lo vio en su cara, una chispa, la misma chispa de la estrella torcida en el Belén, años atrás. Carmen se agachó al nivel del niño y con la naturalidad de una mujer de pueblo le dijo: «Guárdala bien, cariño. Las estrellas traen suerte, pero se guardan en el bolsillo, no se enseñan a cualquiera». Y miró al hombre del abrigo grande al decir «a cualquiera». No fue desafío abierto. Fue algo más peligroso. Fue inteligencia. El hombre la observó. Un segundo, dos. Luego levantó una ceja. «¡Qué madre tan cuidadosa!». «Las madres vivimos de eso», respondió Carmen. «De cuidar». En ese momento, como si el universo quisiera empujar la escena hacia un callejón, los fuegos terminaron, la gente empezó a dispersarse, el ruido bajó. Las palabras se volvieron más audibles, el control perdía cobertura. Miguel sintió que, si ese hombre decía una palabra más, si les pedía acompañarle, nadie podría fingir que no pasaba nada. La fiesta se rompería como un plato, y entonces Carmen hizo lo que mejor sabía hacer. Convirtió la tradición en un foco cegador, alzó la voz, clara, alegre, dirigida a la multitud cercana. «Oye», gritó, «que nos vamos a la verbena, que hoy toca baile». Varios vecinos la oyeron y se giraron. «Carmen», respondió alguien. «Vamos». «Luis, vente», dijo otra voz. «Miguel, que te esperamos». En un segundo, Carmen había creado testigos, había tejido una red de normalidad encima del peligro, había hecho que acompañar ya no fuera tan sencillo, porque en un pueblo, cuando te ven con gente, y cuando eres gente, no te arrancan tan fácil sin ruido. El hombre del abrigo grande lo notó, su mandíbula se tensó apenas. «Disfruten», dijo con una sonrisa que parecía pintada. «Pero recuerden, cada uno a su sitio», y se fue. Miguel sintió que el aire volvía, sucio, pero aire. Luis no dijo nada. Carmen caminó con paso firme hacia la verbena, como si estuviera pisando cristales sin querer que nadie lo notara. Cuando llegaron a la plaza, la música ya sonaba. Un paso doble, luces colgantes, un vendedor de almendras, la gente bailando en círculo. Todo tan alegre que daba rabia pensar que aquello también podía ser jaula. Miguel miró a su madre. «¿Cómo hiciste eso?», preguntó. Carmen le respondió sin mirarlo, con una media sonrisa. «Hijo, si el miedo te quiere solo, tú te pones en medio de la gente». Esa noche bailaron. Sí, bailaron. Luis, que casi nunca bailaba, bailó, no por gusto, por estrategia, porque bailar era declarar: «Estoy aquí, soy normal, no me escondo». Carmen bailó con los ojos muy abiertos, como una mujer que ha aprendido a bailar con un cuchillo cerca sin dejar que le corte el ritmo. Miguel bailó con una chica del pueblo,
una muchacha de pelo rizado que olía a jabón barato y a verano. Ella le dijo riendo: «Bailas raro, madrileño». Miguel respondió: «Es que en mi barrio bailamos con cuidado». Ella no entendió la mitad, pero rió igual. Y esa risa fue un regalo. Un recordatorio de que la vida, a veces, también se permite ser solo vida. Pero al volver a casa de la tía, Luis cerró la puerta con pestillo doble y en la cocina, a solas, explotó por dentro, sin gritar. «Nos tienen marcados», dijo. Miguel apretó los dientes. «No pueden por un brindis». Luis lo miró con una tristeza dura. «Aquí pueden por cualquier cosa si les conviene». Carmen dejó 3 vasos sobre la mesa, sirvió agua, ni vino ni anís. Agua, como si el agua pudiera limpiar la conversación. «Escuchad», dijo Carmen, «mañana nos vamos temprano, y a partir de ahora, las fiestas se celebran, sí, pero con cabeza». Miguel se rebeló. «¿Entonces qué? ¿Dejamos de brindar? ¿Dejamos de hablar? ¿Dejamos de vivir?» Carmen lo miró con una firmeza que parecía venir de generaciones. «No, aprendemos a vivir con 2 velocidades, la de fuera y la de dentro, y no dejamos que nos roben la de dentro». Esa frase se le quedó a Miguel como una llave en el bolsillo. Volvieron a Madrid, pasaron meses, el hombre del abrigo grande no apareció a la puerta, no hubo golpes, pero eso no significaba paz, significaba otra cosa, que el control se había apartado 1 metro para ver mejor desde lejos. Miguel empezó a trabajar. La ciudad cambiaba. Llegaban coches nuevos, llegaban turistas, llegaban anuncios con colores. La gente decía: «Esto se moderniza», como quien se convence de que el viento cambia, aunque el árbol siga clavado en la misma tierra. Y ahí vino otra vuelta de tuerca. En los años de aparente apertura, las tradiciones familiares no solo se mantuvieron, se convirtieron en un refugio aún más valioso, porque cuando todo se vuelve más rápido, más superficial, más nuevo, la familia se aferra a lo antiguo como quien agarra un pasamanos en una escalera. Carmen, que ya no era la joven de las Torrijas de 1947, sino una mujer con arrugas de batalla, convirtió la casa en una fábrica de continuidad. Cada fiesta era un pequeño manifiesto doméstico. En Reyes el roscón seguía apareciendo, y cada vez que alguien encontraba el haba, Carmen decía: «Hoy pagas tú, y mañana ya veremos». La frase sonaba a chiste, pero Miguel sabía que «mañana ya veremos» era la verdadera herencia. En Semana Santa, Carmen hacía torrijas con más azúcar, porque ahora había un poco más, y aún así, Miguel notaba que ella seguía guardando un trozo de pan por si acaso, costumbre de guerra en tiempos de paz aparente. En San Juan, Miguel ya no tiraba bicicleta al fuego. Un año, sin que nadie lo viera, escribió una sola palabra en un papelito y lo lanzó a la llama. Valentía, no libertad, valentía. Porque había entendido que sin valentía, la libertad solo es una idea bonita. Y entonces sucedió el cambio que lo cerró todo, el que convierte una historia familiar en un círculo completo. Miguel se enamoró de verdad, no de la chica de la verbena del pueblo, sino de una compañera de trabajo, Laura, de risa rápida y mirada intensa, una mujer que había crecido en otra casa, con otras heridas, pero con la misma habilidad española de leer silencios. Se casaron. Y aquí está el punto crucial de este relato. Una boda, durante aquellos años, no era solo amor y arroz, era una declaración pública de normalidad, era una foto que te colocaba en el álbum del país, era también una oportunidad para que el control te mirara de cerca, y paradójicamente, era un lugar donde la familia podía sembrar su propia narrativa. El día de la boda, Carmen puso un broche en el vestido, antiguo, de su madre, un broche pequeño, en forma de estrella. Miguel lo vio y sintió un escalofrío. «¿Por qué una estrella?», preguntó. Carmen le arregló la solapa como quien arregla un destino. «Porque las estrellas han visto más que nosotros», dijo. «Y todavía brillan». En la ceremonia, el cura habló de familia, de deber, de lo de siempre. En el banquete la gente rió, brindó, bailó, y en una mesa del fondo, Miguel creyó ver por un instante a alguien parecido al hombre del abrigo grande, pero cuando miró otra vez, no estaba. Quizá era paranoia, quizá era memoria, quizá era la vida diciéndole: «No bajes la guardia aunque estés feliz». Miguel y Laura tuvieron un hijo, lo llamaron Daniel. Y con Daniel ocurrió el milagro más sencillo y más fuerte. Las tradiciones cambiaron de textura. Ya no eran solo escudo, eran también regalo limpio, porque cuando tú mismo te conviertes en padre, entiendes por qué Carmen escondía pan bajo el mantel. No era tacañería,
Era amor con forma de previsión. Daniel creció oyendo villancicos sin saber del todo por qué su abuela bajaba el volumen. Creció con uvas en Nochevieja sin entender por qué su abuelo, Miguel, siempre decía «deseo en silencio». Y luego se quedaba serio un segundo. Creció viendo el Belén sin saber que una vez un Belén fue un escondite. Creció celebrando el Día de Reyes con ilusión real. Y eso, para Miguel, era una victoria. Que su hijo pudiera vivir la tradición sin la sombra pegada a la nuca, al menos por momentos, pero la sombra seguía ahí, porque el país seguía siendo el país. Y entonces llega el tramo final, el que tú estabas esperando sin saberlo. El último gesto de Carmen, el gesto que explica por qué estas tradiciones sobrevivieron, y por qué hoy, cuando haces una comida familiar o cantas en una plaza, llevas dentro una historia que no te han contado completa. A principios de los años 70, Carmen enfermó, no de golpe, despacio, con esa enfermedad que primero te roba fuerza y luego te roba tiempo. La familia empezó a reunirse más, y esas reuniones, otra vez, se disfrazaron de fiestas para que nadie sospechara del verdadero motivo. Estar juntos. Una tarde de diciembre, poco antes de Navidad, Carmen pidió montar el Belén. Daniel, el nieto, estaba emocionado. Miguel y Laura ayudaron. Luis, ya mayor, miraba desde una silla, con ojos cansados. Carmen dirigía con la voz suave. La estrella aquí. El pastor allá. La oveja no, ahí no, que se cae. Daniel colocó al niño Jesús y aplaudió, orgulloso. Ya está, dijo. Carmen lo miró con ternura. Casi, respondió. Se acercó al Belén. Levantó el musgo. Miguel sintió que el corazón le golpeaba las costillas, porque ahí estaba el gesto antiguo, el gesto de 1947, el hueco invisible. Daniel miró curioso. «Abuela, ¿qué haces?» Carmen sonrió. «Una cosa de mayores». Miguel se acercó. Laura también. Luis levantó un poco la cabeza, como si una campana hubiera sonado dentro de él. Carmen sacó de su delantal un papel doblado, muy pequeño. Lo sostuvo un segundo como si fuera una hostia, un secreto, una semilla. Miguel sintió la boca seca. «Mamá», susurró. Carmen lo miró con una calma que daba miedo. «Ya no quiero esconderlo», dijo. Miguel se quedó helado. «¿Qué es?» Carmen bajó la voz, pero no por miedo, por respeto. «Un nombre». Tragó saliva. El nombre del hombre del abrigo grande. Miguel sintió una oleada de asco y alivio al mismo tiempo. Asco porque el recuerdo le devolvió ese olor a pasillo, a amenaza educada. Alivio porque el secreto, por fin, tenía forma. Luis cerró los ojos. Una lágrima le cayó sin ruido. Fue la primera vez que Miguel vio llorar a su padre. «¿Lo sabías?», preguntó Miguel a Luis con voz rota. Luis asintió apenas. «Lo supe tarde», dijo. «Pero no podía jugar con vuestra vida». Carmen apretó el papel. «Yo lo supe antes», dijo ella. «Porque a nosotras nos miraban distinto, a nosotras nos oían distinto. Y porque una madre aprende a reconocer al lobo, aunque venga con guantes». Laura, que había permanecido callada, preguntó lo más difícil. «¿Y por qué guardarlo tantos años?» Carmen miró a Daniel, que no entendía nada, pero intuía gravedad. «Porque si lo decía, me lo tragaba la casa entera», respondió. «Y yo quería que esta casa celebrara, quería que mi hijo creciera, quería que mi nieto cantara villancicos sin miedo. Y para eso, a veces hay que tragar veneno sin que se note». Miguel sintió rabia, una rabia vieja, acumulada, mezclada con amor. Quiso agarrar el papel, romperlo, gritar, correr, hacer algo grande. Carmen lo detuvo con una mano frágil pero firme. «No», dijo. «No se lo des al fuego. Ya bastante fuego hemos tenido. Guárdalo». Miguel tragó saliva. «¿Para qué?» Carmen lo miró directo, como si esa mirada le pasara una antorcha. «Para que sepas que no estabas loco, para que sepas que lo que sentías era real, para que cuando alguien te diga «no fue para tanto», tú recuerdes la estrella torcida, las uvas en silencio, el cumpleaños que era, carnaval, y entiendas que lo que sobrevivió porque lo defendimos». Daniel tiró del brazo de Miguel. «Papá, ¿por qué estáis tristes?», preguntó. Miguel se arrodilló, lo abrazó y buscó una respuesta que no lo rompiera por dentro. «No estamos tristes», dijo. «Estamos recordando». Daniel frunció el ceño. «¿Recordando qué?». Miguel miró el Belén, la estrella, el musgo, el hueco. Y ahí salió la verdad en forma de cuento, porque eso es lo que hace España. Convierte lo insoportable en relato que se puede pasar de mano en mano,
Recordando que, a veces, una fiesta es una casa, dijo Miguel. Y una casa puede protegerte. Daniel lo miró, confundido, pero sonrió igual. ¿Entonces cantamos?, preguntó. Carmen, desde la silla, con la voz más suave del mundo, dijo: sí, cantad. Y cantaron villancicos en una casa donde, décadas antes, se cantaban bajito. Cantaron con Daniel dando palmas demasiado fuerte. Cantaron con Laura riéndose. Cantaron con Luis mirando al suelo, con lágrimas silenciosas. Cantaron con Carmen cerrando los ojos, como quien por fin descansa. Miguel sintió un golpe de satisfacción brutal. Esto era exactamente lo prometido. Las tradiciones habían sobrevivido. Estaban ahí, vivas, en la garganta de un niño. Habían ganado, al menos en ese pequeño universo, pero también sintió interés, una tensión final. ¿Y el papel? ¿Y el nombre? ¿Y qué se hace con una verdad guardada bajo musgo durante media vida? Y sí, también sintió algo parecido al asco. El asco de comprender que tuvieron que esconderse detrás de un Belén para estar vivos, que tuvieron que convertir una estrella en señal y unas uvas en código, que tuvieron que disfrazar el carnaval de cumpleaños y la esperanza de chiste, que alguien, alguna vez, quiso meterse hasta en su mesa y en su baile. La enfermedad se llevó a Carmen al año siguiente, después de otra Navidad, después de otro roscón, después de otra Nochevieja con uvas, se fue sin grandes discursos, como se van las personas que han tenido que vivir callando, dejando el trabajo hecho en lo pequeño. En el funeral, la gente habló de una gran mujer, una madre ejemplar, una vida dedicada a la familia, todo correcto, todo tradicional. Miguel, sin embargo, miró el féretro y pensó en otra cosa. Pensó en una madre que convirtió la fiesta en refugio y la tradición en arma silenciosa, una madre que supo cuándo bajar la voz y cuándo subirla para crear testigos, una madre que sostuvo la alegría como quien sostiene un vaso a punto de romperse. Años después, cuando España cambió de verdad y de forma, cuando las palabras empezaron a salir más libres, Miguel guardó el papel en una caja. No lo usó para vengarse, no lo gritó por la calle, lo guardó como Carmen pidió, para no dejar que nadie le reescribiera la memoria. Y aquí está el último giro, el más luminoso. Con el tiempo, Miguel se dio cuenta de que el mayor triunfo no era señalar al lobo, sino enseñar a los suyos a vivir sin que el lobo les dictara el ritmo. En cada Reyes con Daniel, Miguel metía la figurita en el roscón con cuidado y en secreto ponía el haba donde quisiera. A veces se la daba a sí mismo, para pagar y reírse. A veces se la daba a Laura, para hacerla protestar teatralmente. A veces se la daba a Daniel, para que aprendiera que incluso la mala suerte, en una tradición, puede ser juego y no castigo. En cada San Juan, Miguel escribía un deseo con Daniel y lo tiraban al fuego juntos. Daniel pedía cosas simples, Miguel pedía cosas que Carmen habría entendido. En cada comida familiar grande, Miguel brindaba por los que están y por los que faltan. Pero ya no lo hacía con miedo, lo hacía con dignidad. Y cuando alguien nuevo en la mesa preguntaba, ¿por qué dices eso?, Miguel sonreía y respondía, porque en esta familia la alegría no es decoración, es herencia. Y así, sin darte cuenta, llegas al presente, a tus propias cenas, a tus propios brindis, a tus propias uvas, a tu propia abuela diciendo come, come, a tu padre bajando el volumen de la tele sin saber por qué, a ese gesto automático de mirar la puerta cuando suena un golpe, a esa costumbre de sonreír en público y hablar de verdad en la cocina. Eso es lo que sobrevivió de la época. No solo la tradición, sino la manera de usarla para seguir siendo humanos cuando te querían convertir en silencio. Y si hoy celebras, si hoy cantas, si hoy te ríes con tu familia en una mesa llena, acuérdate de esto. Hubo gente que mantuvo encendida esa mesa como si fuera una vela en un pasillo oscuro. Y esa gente no solo resistió, también inventó alegría.